La Confraternidad Evangélica Latinoamericana, CONELA, fue una organización que surgió allá en el siglo pasado en la ciudad de Panamá con el objetivo de agrupar a las iglesias evangélicas, organizaciones paraeclesiásticas, para hacer un ministerio eclesial de evangelización en el continente. Esta es una organización que con el transcurso de los años ha tenido que reinventarse. Y es muy importante que el liderazgo de América Latina, de los Estados Unidos, del mundo hispano de los Estados Unidos, conozca acerca de este esfuerzo evangelístico que marcó un hito histórico en la historia de la iglesia de este continente. Así que el programa de hoy es un programa sumamente interesante. Yo le invito a usted a que nos acompañe y conozca más acerca de esta organización que ha estado involucrada en el tema de la evangelización de la iglesia. Hablemos entonces de este interesantísimo tema. Veamos. Bienvenidos al programa de hoy. En esta ocasión estaremos hablando de CONELA. Se preguntará usted, ¿qué es CONELA? Y precisamente para este programa tiene como objetivo explicarle qué son los alcances de esta organización llamada Confraternidad Evangélica Latinoamericana. E intencionalmente utilizamos el nombre CONELA porque nuestro invitado en el Ecuador, César Parra, debe decir, pero no es CONELA, es CONEL. Pero intencionalmente porque la mayor parte de la gente conoce la institución como CONELA, pero hoy él nos va a explicar por qué CONEL, que ha cumplido un hito histórico en el tema de la evangelización de América Latina. Entonces, Juan Carlos, esto es muy importante que la comunidad del continente conozca. Por supuesto, como evangélicos tenemos que educarnos quiénes son los agentes que están transformando el ámbito espiritual de este continente, y CONELA sí, juega un papel muy importante, ¿no es cierto? Perfecto. Antes de ir con nuestro invitado hasta la mitad del mundo, Juan Carlos, entonces producción dice que vamos a una pausa. Así es, no se vaya. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Qué bueno que está con nosotros. Hoy estamos abordando un tema muy interesante. Vamos a hablar de una organización que se llama CONELA o CONEL. Y para esto tenemos a nuestro invitado desde Ecuador. Es correcto. Tenemos a César Parra, que está en la mitad del mundo, Juan Carlos. Hasta Ecuador, ¿no es cierto? Exactamente. César, te saludamos. Bienvenido al programa de hoy. Buenos días, mucho gusto. Bueno, pues excelente. Mira, utilizamos CONELA intencionalmente, pero tú nos vas a explicar el tema. ¿Qué fue CONELA en su época? ¿Cómo surge? César, te escuchamos. Bueno, muchos conocen de CONELA, especialmente que arranca o inicia en los años 80, pasado los 80, especialmente en tiempos bastante complejos de la Iglesia Evangélica Latinoamericana. Y surge en una suerte de oposición o una suerte de contrariedad cuando el Consejo Latinoamericano de Iglesias aparece
en el escenario de la Iglesia Evangélica Latinoamericana, Conela, desde la parte conservadora, diríamos, de la parte evangélica, nace como institución para dar una respuesta a los tiempos de misión complicados en los años 80, pero a la vez tiempos de misión que la Iglesia Evangélica quería dar una respuesta en América Latina. ¿Qué significa las siglas CONELA, César? Confraternidad Evangélica Latinoamericana. Es su significado de CONELA. Nace para aglutinar aquellas iglesias, aquellas denominaciones grandes y pequeñas que en América Latina se consideran evangélicas conservadoras en especial. Proceso que ha ido evolucionando en los años venideros, por supuesto, ¿no? Más que una gran representante de las iglesias, ha sido una organización catalizadora, una organización que se ha ido moviendo para ir aglutinando a la iglesia conservadora en América Latina desde un encuentro de voluntades, un encuentro de principios para la misión, especialmente para procesos de aglutinar a las instituciones del país donde se ha encontrado, donde se ha presentado en distintas formas, pero sobre todo para la misión de evangelizar, de discutir temas como libertad religiosa, de discutir temas como presencia de la iglesia, apoyar a las alianzas evangélicas en su momento. En su momento fue la madre de Comibán cuando empezó el movimiento de misiones para AD 2000. En otras palabras, ha ido contribuyendo en lo que es la integración de la misión. En los últimos 10 años, en los cuales yo he participado... Me llamó la atención de lo que usted menciona, iglesias conservadoras. ¿A qué se refiere específicamente? Porque obviamente especialmente aquellas iglesias como la Iglesia Bautista, la Iglesia Alianza, las iglesias de corte, diríamos, histórico, pero también en sus llamadas, diríamos, doctrinas, entre comillas, sanas, ¿no? Pero en los últimos tiempos, la iglesia conservadora aglutinada desde la iglesia pentecostal. Te iba a contar que en los últimos 10 años con él has tenido una evolución hacia hacer una mesa de diálogo, e incluso dialogando abiertamente. Yo recuerdo cuando empecé mi secretaría dentro del directorio de Conela en los años 2007, que empezamos las discusiones nuestras ya casi aproximándonos a los 10 años, teníamos un artículo que decía que Conela, el último artículo del estatuto decía, Conela no tendrá diálogo alguno con el clan. Eso era muy extraño para nosotros. Ahora veamos, ahí te interrumpo porque ya tú tocaste un tema interesante. Es que Conela, en realidad, y me corriges, surge como una reacción al CLAI. El CLAI, digamos, era la organización que aglutinaba las iglesias de izquierda, ¿no? Y entonces Conela surge en Panamá como una reacción de izquierda, etcétera. Hay una pugna entre estas dos organizaciones que encaja perfectamente con lo que él está diciendo y ese artículo. Corrígeme, César, por favor. El artículo decía que, el último artículo del estatuto decía que Conela, como fraternidad evangélica de Latinoamérica, no tendría ningún diálogo con el CLAI. Y eso para nosotros, en estos tiempos de fines del siglo y inicios del nuevo siglo, definitivamente es extraño. Porque el lenguaje del protestantismo en América Latina, pues definitivamente ya no son correspondientes a los años 80, donde la iglesia evangélica ha surgido de distintas maneras, distintas formas, distintas expresiones. Y por lo tanto, para nosotros nos parecía en el estatuto ese artículo ofensivo a la integración de la iglesia en su unidad latinoamericana. Entonces, la primera decisión que tomamos como directorio fue eliminar ese artículo y empezar diálogos abiertos con el CLAI, porque nos consideramos en este nuevo tiempo una iglesia pluralista, una iglesia integradora, una iglesia latinoamericana, no responde a discursos ni a perspectivas externas a su contexto. Y entonces empezó todo un proceso de evolución como organización a reflexionar sobre, bueno, qué mismo es Conela en los últimos años y para el siglo siguiente, que es el que ahora estamos ya arrancando, el siglo XXI. Una Conela integrada, una Conela propositiva, una Conela que le juega bien a la misión más que a las ideologías o a las oposiciones.
Y entonces, convocados por la misión, empezamos toda una suerte de análisis que nos ha llevado unos buenos años de reflexionar. Y cómo nos veremos en los próximos años. Entonces, CONELA empieza a dialogar con el CLAI abiertamente y estamos ahora abiertos a seguir dialogando en el CLAI, aunque en el año 92, en el CLADE 2, fue el primer acercamiento oficial entre CLAI y CONELA en una mesa de diálogo en el Congreso Latinoamericano que lo organizó la FTL. Pero ese fue el último diálogo formal, que fue un diálogo de buena vecindad, en la realidad, entre CLAI y CONELA, que no surgió fue muy famoso mucho. Porque ambas instituciones ahí, representantes, se pidieron perdón por ese tipo de situaciones de polarización ideológicas que hubo, etcétera. Ahora, producción dice que tenemos que ir a una pausa, Juan Carlos. Vamos a la siguiente pausa. Mire que este tema está interesante, no se vaya. ¿Quieres aprender a predicar el Evangelio? Este ya no es un problema. Universidad para Líderes ha creado el Diplomado en Predicación y Elocuencia. 4 cursos prácticos que te convertirán en un predicador elocuente. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-4153-464. Qué bueno que está con nosotros en este su programa UPL 360 y estamos hablando de CONELA, una organización insigne en América Latina, y tenemos como invitado a César Parra. Es correcto. Vamos a hablar brevemente de lo que es el CLAI, ¿verdad? Para que la gente entienda ese tema de esa confrontación CONELA-CLAI. César, explícanos brevemente qué es el CLAI y la relación de este con el Consejo Mundial de Iglesias. Bueno, el CLAI es una organización muy respetable, en mi opinión personal, como misiólogo, que es mi interés académico siempre, es reconocerla como una organización que ha contribuido de manera significativa a las discusiones sobre elementos sociales que en América Latina se ha planteado y su pertinencia de la Iglesia en el contexto local. El CLAI en sus 30 años, 40 años de trabajo, de los años 80 asimismo, que ha discutido, ha tenido secretarías regionales. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con ellos un poco acerca de discusión de derechos humanos en el tema de minorías religiosas en el Ecuador y América Latina. ¿Cuál es la Entonces los conozco de esta bastante con de el cerca. Concilio Y Mundial de es Iglesias? una organización que tiene una fraterna membresía y relación con el Consejo Mundial de Iglesias, que de alguna manera es su subsidiaria en América Latina. Ahora, que también contribuye obviamente a la misión a nivel del del mundo, ¿no? Vamos a hablar ideológicas, misionológicas. La pregunta es, ¿quién se ha acercado aquí en el CLAE desde el punto de vista ideológico, misionológico, teológico? ¿El CLAE a CONELA o CONELA al CLAE? Bueno, creo que ninguna de las dos se acercan en términos esenciales. Sin embargo, pueden compartir perspectivas. Mira, después de que nosotros empezamos esa ruptura con ese artículo del estatuto, nosotros empezamos una seria discusión internamente en el directorio de CONELA acerca de cuál es nuestra pertinencia. Y la pertinencia fundamentalmente es darle una respuesta al contexto latinoamericano en el tema de la economía, en el tema de la libertad religiosa, en el tema de la discusión de medio ambiente, en el tema de familia. Juan Carlos, es muy importante que nosotros toquemos algo que CONELA marcó un hito histórico en América Latina, que fue la organización. De ahí surge la moción para realizar el Congreso Iberoamericano de Misiones, Comibán, 87. Ahora, ese fue un evento que marcó un hito histórico en América Latina, pero no hemos vuelto a ver una cosa de parte de CONELA, una iniciativa que haya sido tan espectacular como esta. No sé, César, ¿qué nos puedes decir? Lo que yo puedo decir en esencia es que ese fue un proyecto histórico de un concierto de la Iglesia conservadora que hace misiones en el mundo, especialmente planteándose hacia el mundo de lo musulmán y el mundo hacia Asia, ¿no? Y pues fue todo un proceso corporativo de gestión institucional en el que tuvo apoyo internacional. Luis Bush estuvo involucradísimo en eso como parte de AD 2000 y todo el movimiento, ¿no? Y Comibán pues capta esta estrategia impulsada por supuesto por los grandes líderes de CONELA en aquel tiempo.
Ahora tu pregunta es, ¿y no hemos visto algo nuevo? Es cierto. Después de ese evento que marcó un antes y un después. Yo diría que sí, porque CONELA es una organización que nace para la misión y CLAI nace para el contexto latinoamericano. Eso es muy importante, esas grandes diferencias. Y en ese tiempo, de alguna manera, las denominaciones, las organizaciones misioneras siguen desarrollándose y CONELA de alguna manera se queda, aunque funda Comiván, pero se queda como que medio que sin razón de existencia en términos de la misión o la razón de ser. Entonces, por eso es que en este nuevo tiempo reflexionamos sobre pertinencia de CONELA. Uno de los temas es abiertos a dialogar, primera cosa. Segundo, abiertos a contribuir. Tercero, abiertos a apoyar la misión latinoamericana, la misión global y en el contexto de las realidades latinoamericanas también. Entonces, es ahí donde nosotros tomamos autores interesantes como Míguez Bonino, que nos plantea los rostros del protestantismo en América Latina, aunque le faltó el apostólico, diría yo, en el nuevo tiempo. Tomamos la literatura planteada por pensadores de la teología de la misión integral, Orlando Costas, que tenemos muy serios acercamientos, que Orlando Costas ni estaba ni con CONELA ni con CLAI, él estaba con la misión latinoamericana en general y por eso se refugia en la FTL, la Fraternidad de Teología Latinoamericana, donde él expone sus pensamientos. Pero eso no es no es esa una contradicción en el sentido de que, digamos, si CLAE y CONELA plantean, digamos, diferentes posturas teológicas y al acercarse, digamos, a pensadores como Míguez Bonino o, digamos, o Samuel Escobar o cualquiera de estos hombres que son pensadores precisamente que tienen su asidero en CLAE y en la FTL, ¿no es eso un acercamiento a nivel teológico doctrinal también? Por supuesto, lo que yo tengo que ser honesto en mi perspectiva es que yo he sido secretario de la FTL para la región andina, entonces, y también he tenido diálogos con el CLAI en el pasado, por eso es que ser miembro del directorio de CONELA es darle una experiencia y un bagaje también que traemos en esa perspectiva, sin olvidar nuestra identidad evangélica, por supuesto, porque en mi identidad evangélica yo soy teólogo bautista. Entonces, en ese sentido, por eso vemos que es necesario abrirnos. Ok, perfecto, César. Tenemos que ir a una pausa. Juan Carlos, dirección, dice que debemos ir a una pausa. Está muy interesante este tema, Raúl. Absolutamente. Bueno, permanezca con nosotros, que esto está muy interesante. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Usted está viendo UPL 360, estamos con nuestro invitado César Parra, quien está en Quito, Ecuador, la mitad del mundo. César, entonces estamos hablando de este interesante tema, ¿cómo CONELA se vuelve CONEL? Entonces, en ese proceso de reflexión los últimos 10 años, y hablábamos del concepto pertinencia para la misión en contexto latinoamericano, y uno de los elementos que reflexionamos con profundidad es qué es ser latino. Más allá de la territorialidad latinoamericana desde la geografía. Y entonces empezamos una discusión bastante cultural. Nos tomó un par de años reflexionar sobre ello, basada en autores, basada en perspectiva, y nos vimos que en el pasado contribuimos fuertemente a la misión global latinoamericana y también fuimos parte de la misión en el contexto mismo. Y surge una idea, ¿y qué de lo latino a nivel mundial? En esta suerte de perspectiva, familia, libertad religiosa,
derechos humanos, economía, misión, crecimiento de la iglesia, que ha sido herencia del sector evangélico y también de los otros sectores, dijimos, hay que crecer. Y en esta suerte de pensamiento y de diálogos nos encontramos con la NHCLC, que es la organización hispana de los Estados Unidos, y coincidimos en principios, coincidimos en perspectivas, coincidimos en la visión de la misión global desde lo latino, de lo hispanoparlante y portugués parlante. Y fue un diálogo de más o menos 2 años de reflexionar y reflexionar. ¿Quién buscó a quién? Ricardo buscó a Samuel, Samuel buscó a Ricardo. Ricardo es el director de Conela y Samuel Rodríguez el de la NHCLC aquí en los Estados Unidos. Claro, Samuel Rodríguez es el presidente allá, pues el director ejecutivo en la realidad. Entonces, nos buscamos mutuamente. Y en este diálogo de qué podemos hacer. Se gustaron y se amaron. Alguien tuvo que dar el primer paso, ¿no? Alguien tuvo que hacer la llamada telefónica primero. Alguien tuvo que hacerla. Y de hecho, creo que fuimos nosotros mismos en el sentido de que llamados por esta vocación de lo latino global. Y en este sentido, reflexionamos sobre Conela, que era Conela, la Confraternidad Evangélica Latinoamericana, y le quitamos la A, Conela, y empezamos a reflexionar sobre lo latino en el mundo. Y en esta fuerza de visión nos encontramos con esta organización y decimos, hey, vale la pena reflexionar sobre qué podemos hacer por la iglesia hispana portuguesa en el mundo. Y en ese sentido recuperamos nuestra vocación de misión que nos motivó para empujar a Comiván en el pasado. Nos convoca el contexto latinoamericano en términos territoriales, pero también nos obliga a alzar la mirada en los latinos de tercera generación ya en Estados Unidos, haciendo misión y haciendo fuerza también en la construcción de un estado, como es el estado de los Estados Unidos, en Canadá. Y también nos vimos abocados a ver a la iglesia latina en Europa y muchas convocatorias de lo latino también en África y también en Asia. En otras palabras, esto engloba a los latinos en todo el planeta. Claro. Dos preguntas importantes. ¿Cuál es la cantidad de iglesias y organizaciones que aglutina Conel? Y la segunda pregunta tiene que ver con un tercer agente que está en Latinoamérica y de alguna manera está también moviendo la agenda de la iglesia latinoamericana, y es el movimiento apostólico. ¿Qué relación tiene y cuál es su... ¿Existen diálogos? ¿Alguien ha llamado a alguien o definitivamente no existe los espacios de diálogo en este momento? Entonces, en esta construcción de la visión, decimos, bueno, y ahora, ¿quiénes nos sentamos en la mesa? Y entonces construimos una nueva junta directiva, que es la transición en esencia, que nos tomará un par de años más, de quienes deben sentarse en esa junta para ser los conducentes de esta nueva visión, los latinos en el mundo. Y dialogamos con la NHCLC y la Iglesia de Dios, la Iglesia Bautista, las Asambleas de Dios, representante del anterior Conela, que es el mismo Ricardo Luna, y también el representante del movimiento apostólico. Y entonces ahora, de los 9 miembros de la nueva junta de Conel, 4 las coloca la NHCLC a su discrecionalidad y los 5 colocan lo latinoamericano. Pero lo interesante de este nuevo Conel es que son representantes de la iglesia. Eso es la diferencia enorme. Porque en el pasado las paraeclesiales son las que más o menos conducían los destinos de la organización Conela y de otras más. En este sentido, pudimos ser muy firmes. La iglesia debe conducir sus propios destinos basadas en la guía del Señor y del Espíritu Santo. Y entonces ahora el secretario general para los bautistas, el representante del movimiento apostólico, a tu respuesta, los apóstoles tienen su propia silla dentro del directorio ahora, y el representante de las Asambleas de Dios Continental y el representante de la Iglesia de Dios, David Ramírez, es miembro de la mesa. Y para asegurar la transición... César, mira, este tema está muy interesante, pero se nos ha agotado el tiempo, Así Juan es. Carlos. Bueno,
Tal vez unas palabras finales. César, muchas gracias por haber estado con nosotros y tal vez despedirse de nuestra audiencia. CONEL ahora es una organización que tiene una mirada global y consideramos que la misión para el mundo hispano, después de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica de habla hispana y portuguesa es la más grande en este momento. Más de 600,000 congregaciones estamos pensando. Entonces, tenemos que pensar ahora con una perspectiva cultural también y que pueda integrar la misión en este nuevo tiempo. Esperamos nuevos momentos en la realidad de la iglesia y tenemos un diálogo sur-sur que le llamamos, que la iglesia puede ser determinante en el futuro también de la misión que para la gloria del Señor. Espero que el programa de hoy haya sido ilustrativo para usted. Hemos hablado de una de las instituciones como fue CONELA y ahora una nueva organización que se ha unido con la NHCLT de los Estados Unidos, una alianza para alcanzar no solamente a el pueblo latinoamericano, sino a los hispanos que viven en los Estados Unidos. Así que agradezco a nuestro invitado por todos los conceptos históricos que nos ha dado a nosotros, que nos ha ubicado para entender el fenómeno de este tipo de organizaciones. La iglesia no es una isla, la iglesia es el cuerpo de Cristo que está diseminado en todo este continente y como cuerpo necesitamos unirnos, hacer un frente común, tener una estrategia para evangelizar, para discipular, para cumplir con la misión que Dios quiere que cumplamos. Así que agradecemos la existencia de instituciones de esta categoría y le damos la bienvenida a esta nueva alianza que nuestro invitado nos ha compartido en el programa de hoy. Muchas gracias por ser parte del mismo. Cualquier información que usted necesite, universidadparalíderes.com o a través de las redes sociales, y en su momento este programa será accesible a través del YouTube para fines exclusivamente educativos. Muchísimas gracias y que Dios pueda bendecirle y ayudarle. Gracias.